En mi videocolumna pasada, me refería a los contrapesos institucionales, tanto políticos como jurídicos, que deben existir en toda democracia constitucional. En esta ocasión, me ocuparé del otro tipo de contrapesos que todo gobierno enfrenta inevitablemente, con independencia de que sea democrático o no. Es decir, de los límites y condicionamientos que la realidad le impone al ejercicio del poder y a los que todo régimen político está expuesto y que, inevitablemente, lo acotan en su capacidad y márgenes de decisión. Me refiero a los que podemos denominar contrapesos fácticos o factuales. Me parece que pueden distinguirse cuatro categorías de contrapesos factuales. La primera tiene que ver con los fenómenos y las organizaciones que están relacionadas con el funcionamiento y dinámica económica de las sociedades. En este ámbito, encontramos a las organizaciones empresariales y financieras, por ejemplo, que, sin formar parte de la estructura del Estado, son grupos de interés que suelen tener una gran capacidad de influencia en la toma de las decisiones políticas y que, si bien están subordinadas a las determinaciones que los entes públicos toman, leyes, decretos, reglamentos y actos y directrices de diversa naturaleza, suelen ser organismos cuya voz normalmente es escuchada o bien que pueden fungir como actores que inciden para equilibrar o moderar las posturas públicas. También las calificadoras nacionales o internacionales de la deuda pública o de las expectativas económicas son contrapesos económicos que, sin ser instituciones públicas, tienen una incidencia en las definiciones políticas. En esta categoría encontramos también fenómenos en los que, si bien puede haber una injerencia desde el Estado sobre su comportamiento, son acontecimientos sobre los que es casi imposible tener un control total, a menos que estemos en regímenes totalitarios, como ocurre con el tipo de cambio y los flujos financieros que, por su impacto público, terminan por ser elementos que, se quiera o no, deben ser considerados al momento de determinar las políticas públicas y, por lo tanto, pueden también representar un contrapeso en las decisiones gubernamentales. Lo mismo ocurre con las crisis y las recesiones económicas, que sin ser el resultado de intenciones específicas de algún actor, sí son fenómenos o problemas que inevitablemente inciden en las actuaciones de los órganos estatales. Una segunda categoría de contrapesos factuales está compuesta por las instancias que, desde la sociedad, actúan y que pueden moderar el ejercicio del poder político. Me refiero a las organizaciones de la sociedad civil que pueden poner, a través del análisis y la discusión pública de las políticas estatales, subrayando los aciertos y los errores tomados por los órganos del Estado, o bien evidenciando los casos de corrupción, entre otras actuaciones, auténticos contextos de exigencia para la actuación de los gobiernos, de los congresos, de las otras instituciones estatales, así como también de los partidos políticos. También las movilizaciones de la sociedad ejerciendo el derecho democrático a la manifestación y la protesta pueden generar contrapesos muy importantes a la acción de los entes públicos y, eventualmente, incluso incidir o condicionar las decisiones que toma el poder político. Finalmente, dentro de esta segunda categoría, se encuentra la actuación de la prensa, los medios de comunicación y de las redes sociales, que, de manera organizada o bien espontánea, pueden generar movimientos de opinión pública que eventualmente llegan a tener gran incidencia o peso en las determinaciones que toman las autoridades. No es casual, hablando de su importancia, que los gobiernos autoritarios siempre atacan a la prensa crítica y buscan incidir en la libertad de expresión en los medios de comunicación masiva. Una tercera categoría de contrapesos factuales la representan las relaciones con otros estados o actores internacionales. No me refiero a la existencia de instituciones internacionales o multilaterales, como los tribunales internacionales o las organizaciones de estados, cuyas decisiones son institucionales y que, en consecuencia, más bien serían parte de los contrapesos institucionales, políticos o jurídicos del poder público. Me refiero más bien a la política internacional como un elemento que inevitablemente tiene que tomarse en cuenta en el ejercicio del gobierno y que, por lo tanto, constituye, se quiera o no, un contrapeso inevitable. Así, las guerras, las tensiones internacionales o los amagos comerciales o arancelarios, como los que está utilizando Trump con México, son elementos que el gobierno y los órganos del Estado mexicano no pueden dejar de tomar en cuenta,
y en cuanto tales, son poderosos contrapesos que juegan un papel muy importante en la vida política del país. Finalmente, hay una serie de circunstancias imprevisibles, como son los eventos o catástrofes naturales que, cuando ocurren, inevitablemente terminan forzando ciertas decisiones que, se quiera o no, deben ser tomadas por los gobiernos o los otros entes públicos y que, en los hechos, terminan siendo contrapesos del proceso de decisión política. En México, como señalé hace una semana, el morenismo se ha encargado de dinamitar o de capturar los contrapesos institucionales, ya sea los políticos o los jurídicos, en los que se sostenía nuestra democracia constitucional. Lo cual, por cierto, va a tener consecuencias muy delicadas que van a jugarnos en contra cuando entremos en la inevitable dinámica de enfrentar la abusiva postura de nuestros principales socios comerciales que nos van a echar en cara que en nuestro país esos contrapesos de los que dependía el Estado de Derecho ya no existen o se han convertido en una caricatura. Lo que queda para frenar la acelerada marcha autoritaria a la que el morenismo ha embarcado al país son los contrapesos fácticos de los que hoy hemos hablado. Pero dudo mucho que la soberbia, la sinrazón y la arbitrariedad con la que actúa el oficialismo les dé para entenderlos y para procesarlos.